Hoy tenemos un programa diferente. Vamos a hacer 5 preguntas sobre la seguridad vial y se las vamos a hacer a Cristina Barroso, que está con nosotros, que ella obviamente es consultora en sistemas de retención infantil. Cristina, ¿estás preparada? No lo sé. Empecemos. Pregunta number 1. ¿Las piernas caben cuando ponemos a nuestros pequeños a contramarcha? Pensamos que no, pero sí, por varios motivos. Define caber. Esta sería la pregunta que yo le haría a cualquier padre o madre que me dijese, no, es que no le caben las piernas, ¿vale? Defíneme qué es para ti caber, ¿vale? Porque si caber es que vayan con las piernas como vas tú en el coche, necesitarían como mínimo tocar el suelo del coche. Es decir, las sillas están diseñadas, sobre todo las de espaldas, con una profundidad de asiento más cortita, porque el culete abulta lo que abulta y el resto se le deja a la pierna y a la corva, de manera que la pierna cae y cae perfectamente. Y si van pegadas al asiento, las pueden poner hacia arriba, las pueden poner hacia los lados, es decir, no hay que cortarles las piernas. Entonces, ¿quién hace ese símil de las piernas no caben? Alguien que de repente le dices que hay que llevar al bebé más tiempo de espaldas y se coloca mentalmente él mismo en ese asiento de espalda. Dicen, no caben las piernas. Sí caben las piernas. Primero, porque las sillas están diseñadas para que quepan. Y segundo, porque ir con la silla pegada, arrimada del todo al respaldo del asiento delantero, a un peque que al que le crece el hueso mucho más rápido que el ligamento, no le supone ningún problema. Y de hecho, si tú te coges a un niño de 5 años, o a una niña de 5 años, y la sientas en el suelo, ¿qué probabilidades hay de que se ponga así con las piernas como las ranitas? De que ponga las piernas cruzadas como los indios y tal. Sí. Para ellos es una postura muy cómoda, no se sientan bien nunca en la mesa. ¿Eso por qué es? Porque tienen un hueso que se ha desarrollado antes que el ligamento, con lo cual la flexión en ellos es normal. Entonces, ¿dónde se presenta un problema con las piernas? Cuando no hay un punto de apoyo. Cuando no hay un punto de apoyo, entonces empezamos a buscar dónde apoyarlas. Entonces, ¿no le caben las piernas? Donde no le caben las piernas es en un impacto de frente. Y me explico. Por eso decía yo al principio, define caber. Claro. Defíneme caber. ¿Por qué? Porque tú una silla de auto no te la compras para tener el coche parado, ¿verdad? No, bien. Tú te la compras para que en caso de impacto esa silla proteja. Pero en ese impacto, en una silla de frente van a pasar cosas. ¿Y qué va a pasar? Que todo se va a ir hacia adelante, en un impacto frontal, que es el más frecuente, ¿vale? Y lesivo. Todo se va hacia adelante. Se va a ir la cabeza, se van a ir los brazos y se van a ir las piernas. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que una pierna estirada de un niño de 2 años y medio, 3, golpee contra el respaldo del asiento delantero? Porque ya se ha consumido todo ese espacio. Entonces, tú necesitarías echar el respaldo del asiento delantero tan adelante que tú no cabrías en el propio asiento delantero. Efectivamente. Entonces, ¿no caben las piernas? No, sí que caben de espaldas, porque de ahí no se van a mover. Y tú dices, ¡ay, se las van a romper! Que esto es otro de los mitos más frecuentes. Se va a romper las piernas. No, no se van a romper las piernas porque las piernas se flexionan por donde están las articulaciones. Entonces, si tú tienes una pierna flexionada y sufres un impacto, se va a flexionar más. Y más en un niño que son muy flexibles. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es lo que se piensa la gente que ocurre? Pues la gente lo que se piensa que ocurre, que es gracioso porque es una simplificación, es que la cabeza va para allá, pero las piernas van para acá. Entonces, eso en física no pasa. ¿Por qué? Pues porque Newton ya nos lo explicó en su momento, ¿vale? Pero todo se dirige hacia la dirección en la que se aplica la fuerza. Si tú estás sentado y todo se va hacia atrás, tu cabeza también se va hacia atrás. Lo que no pasa es que las piernas suban y tu cabeza vaya en el sentido contrario a la fuerza. Eso no ocurre. Y ese es por lo que la gente se piensa que las piernas se rompen, o que la cabeza se golpea, o que tal. O sea, hay una sensación... incómodos, ¿no? O que van incómodos. Hay una sensación constante de incomodidad porque nos ponemos en ese cuerpecito, pero es que no somos como ellos, no tenemos su flexibilidad. Eso es cierto, pensamos como nosotros mayores. Claro, claro, es como cuando se va a marear, porque tú te marearías, pero ellos no.
Porque si se mareasen no podrían ir al parque de atracciones y montarse en todas esas atracciones que dan vueltas todo el rato hasta que tienen 6 años. Que uno sale de ahí diciendo, ay Dios mío. Entonces, ¿y por qué ellos pueden y nosotros no? Pues porque hay un sistema vestibular que no está desarrollado, una serie de cosas que en ellos no influyen. Ahora bien, si un niño se marea en ese tipo de atracciones, entonces sí tenemos una cinetosis, ¿vale? Yo me estoy yendo a otro tema, pero me da igual, aprovecho y lo saco porque es que es automática. O sea, hay que llevarle de espaldas, va a protestar, no le caben las piernas, se marea y no va a querer. Vale, pues todas estas cosas, ¿sabes cuándo nos las decían a nosotros cuando abrimos la tienda? Con respecto a llevarles en silla simplemente. Con respecto a llevarles en silla simplemente. Ahora mismo ninguna de estas familias se plantearía no llevarle en silla. Lo que te ponen es pegas con respecto a llevarles de espaldas porque es algo que les sorprende, ¿vale? Y su cerebro les cuenta otra peli. Bien, pero hace 20 y tantos años, lo raro era llevarles en silla porque ni siquiera era obligatorio. Entonces, él se va a marear, él se va a aburrir, él va a protestar y no le voy a poder abrochar. No le voy a poder ver. No le voy a poder ver. No me mira. No me mira, ¿verdad? Todo esto nos lo decían con respecto a simplemente llevarles en silla. Entonces, el tiempo da o quita razones y cuando no hay una base científica debajo de cada argumentación, todo esto se cae. Simplemente esas razones cambian en función del momento en el que se especifiquen las cosas y cambiarán más o menos en función de lo raro o de lo frecuente que nos resulte la propuesta. Y por tanto, y con esto termino, los niños que hoy viajan en silla, mañana van a llevar a sus hijos en silla sí o sí. Porque ya han ido ellos así. Para ellos será lo normal. Y aquellos que además hayan ido a contramarcha, los van a llevar a contramarcha. Entonces estamos simplemente en un cambio generacional en el que nos hacemos muchos cocos y pensamos que las cosas son de otra manera, sencilla y llanamente, porque nosotros no lo hemos vivido. Y como no lo hemos vivido, no somos capaces de ponernos en la piel de ese bebé con sus circunstancias, su morfología y su flexibilidad y determinar que evidentemente para mí resultaría muy incómodo, pero para él no. Pero esto, si nos lo trasladamos a otro escenario de riesgo, ocurre lo mismo. Por ejemplo, el agua. Un adulto tarda en ahogarse 4 minutos. Un niño tarda 27 segundos. Obvio. No somos iguales, ¿verdad? No, pues en el coche tampoco, y a veces sus circunstancias juegan a su favor y otras juegan en contra. Y desde el punto de vista de la comodidad siempre juegan a su favor porque son muy flexibles. Desde el punto de vista de los daños siempre juegan en su contra porque son muy frágiles. Así que una cosa que no les hace daño no puede pesar más que una que les hace mucho daño. ¿Por qué? Porque si a ti te preocupa que no puedan mover las piernas sentado, imagínate lo que supone ponerles de frente, tener una lesión medular y que no las puedan volver a mover nunca. Ya. Por una cosa que no iba a pasar. Entonces, ese razonamiento a largo plazo no lo hacemos nunca. Nos sentamos en la silla como nos sentaríamos nosotros y nos quedamos ahí, con el coche parado. Pero nunca lo ponemos en marcha y nos planteamos ese peque de frente con el coche en marcha en un impacto que le puede pasar a su columna. Porque yo estoy sacrificando un momento puntual por una cuestión de percepción y lo estoy cambiando por una lesión permanente, potencial. Sí es lesión. Porque también puedes ir a algo más grave. Yo siempre tiro de la lesión, porque evitando la lesión evito todo lo demás. Y porque la gente se piensa que el peor escenario es el fallecimiento, y no es verdad. El peor escenario es levantarte todos los días mirando a tu hijo sabiendo que se ha quedado inmóvil porque tú no hiciste bien tu trabajo. No. Ese es el peor escenario. Porque si no lo sabes, bueno, es que no lo sabía. Y ante la pregunta de ¿tú sabías que esto me podía pasar? Tú siempre puedes responder, no cariño, yo no lo sabía. Pero si tú lo sabías, a ver cómo le respondes cuando te diga, porque no se va a quedar teniendo 4 ni 3 añitos toda la vida, no. Va a crecer, se va a volver un adulto y te va a preguntar, oye, ¿de verdad no había una manera diferente de llevarme a mí en el coche para no tener que estar el resto de mi vida así? Duro. Duro. Pero es que yo tengo este tipo de conversaciones con las familias que me escuchan, claro. Pregunta número 2. ¿Nos pueden multar si vamos en el coche sin silla o llevamos al bebé cogido o no lo llevamos
adecuadamente sentado? En España sí, según el reglamento de circulación y en su artículo 117 es obligatorio llevar el sistema de retención al peque hasta que cumpla 135 centímetros de altura o tenga la mayoría de edad. Y voy a insistir aquí, 135 centímetros de altura o la mayoría de edad. Y por tanto, una persona con enanismo de 16 años que no llegue al 1,35 m de altura, legislativamente hablando, tiene que ir en un dispositivo de retención. Okay. ¿Vale? O sea, es un dispositivo que lo que hace es adaptar los sistemas de seguridad de un vehículo pensado para pasajeros más grandes a pasajeros pequeños que no cumplen esos requisitos físicos. Y esto puede pasar en la mayoría inmensa de los casos con niños, pero también puede pasar con adultos, ¿vale? Entonces, a partir de los 18 tú ya decides cómo te proteges, pero hasta los 18 la ley, incluso si tienes 16 y todavía no has llegado a tu límite de 1,35 m, te exige ir con un sistema de retención infantil y la multa a día de hoy son 200 euros y 3 puntos de... Parece que son 3 o 4, porque lo cambiaron recientemente, ¿vale? Han subido la parte de los puntos, la parte de económica no. Así que sí, pero en tu coche particular. O que sea, que si vamos en un taxi. No, estás obligado a llevar al niño en silla. Ok. ¿Vale? Y eso Lo dejamos ahí porque sabemos que no es bueno. ¿vale? Pero no, pero sí es un reflejo de hasta qué punto la ley protege a la industria más que al consumidor. No tiene mucho sentido, ¿no? Que tú en tu coche particular tengas la obligación de llevar a tu peque en silla, so pena de perder una serie de puntos y una indemnización, ¿sabes? Una multa, y en un taxi lo puedas llevar en brazos. ¿Qué pasa? ¿Que en un taxi no corre ningún riesgo? Claro, entonces... Yo creo que más, porque si vas conduciendo tú, pues bueno, más o menos, ¿no? Pero en un taxi no sabes quién te está conduciendo ni lo que puede pasar. Normalmente se suelen coger también mucho en ciudades que hay de todo el mundo corre. Yo personalmente creo que sería más necesario incluso. ¿Tú sabes a qué velocidad se nos escapa un bebé de 3 meses de los brazos? ¿No podemos retenerle en un impacto? Venga, dime una. No nos salimos de ciudad. No nos salimos de ciudad. Una velocidad a la que tú digas, bueno, venga, pues yo voy por ciudad, teniendo en cuenta que hay vías de 30 y otras de 50. 30. A 30, bien, a 5. ¿A 5 kilómetros por hora? 5, sí. Y o sea, te como explico por en qué. una bici. Claro, y te explico por qué. Un impacto sucede en la 10ª parte de un segundo. ¿Vale? Un parpadeo sucede en el 40% de un segundo. Es decir, un parpadeo consume el 40% de un segundo. Sí. Un impacto consume un 10%. Okay. Si tú llevas a un bebé en brazos, tu musculatura no tiene tiempo material para tensarse ante un impacto. No tiene. Se te va a escapar. Y te estoy hablando de un bebé de 3 kilos. 5 kilómetros por hora. 5 kilómetros por hora. No tienes capacidad. Que nadie va a eso. O sea, lo mínimo es 20 y te estás quejando. Eso es. Wow. No lo vas a poder retener. Entonces, nunca vas a 5. No. No bajas de 30. Esa es la realidad de una ciudad. Sí. Olvídate. Entonces, que esto se permita en un taxi es absurdo. Entonces, ¿a quién está protegiendo esa medida de seguridad? Al taxi. Ya. Al taxi. Pero desde luego no está protegiendo al consumidor. ¿Por qué? Porque que esa circunstancia se va a dar en el taxi y en el coche particular. Y, ojo, nadie controla lo que pasa en un coche. Es un error pensar que tú tienes cierto control. Totalmente. Nadie lo controla. Ya. O sea, que estos viajecitos cortos de no, cojo al bebé, Esos son los peores. Me voy un segundo, estoy en el taxi, son solamente 10 kilómetros, 15 kilómetros, pero en vez de ir andando tal, cuidado. Esos son los peores. Todos los accidentes ocurren a menos de 10 kilómetros del punto de partida del punto de llegada. Entonces, ¿qué ocurre? Que como a nosotros a velocidades bajas, como adultos, no nos pasa nada, de hecho se ven en rotondas, cada 2x3 ha habido un golpe y están haciendo los papeles, no ha pasado nada. ¿A cuánto se ha producido ese golpe? ¿A 10, 15 kilómetros por hora? Exacto, 20. Exactamente, Sí. 20. Bien, ¿tú sabes por qué se ha reducido la velocidad de las ciudades a 30 kilómetros por hora cuando son de doble sentido? Porque es la velocidad que se ha estipulado que puede soportar un peatón en caso de atropello. Está al límite, 30 kilómetros por hora, ¿vale? Okay. Un adulto. Un adulto, un peatón adulto. 30 kilómetros por hora equivale a una caída de por encima de un primer piso y antes de un segundo, ¿vale? Entonces, tú a 30 kilómetros por hora como peatón aguantas, a 10-15 kilómetros por hora como adulto en un coche aguantas, pero un peque de 3 años
¿Tú crees que cayéndote desde por encima de un piso... Bien, es que eso es lo que no vemos. Entonces, estamos acostumbrados a ver accidentes en ciudades en las que no pasa nada, que en la mayoría de los casos no hay niños. Pero no podemos esperar, como dije antes, que si yo tardo en ahogarme 4 minutos como adulto, mi hijo tarde 4 minutos también. En 27 se me ha ahogado. Ya. Pues en un impacto a 30 kilómetros por hora de esos, de los que no importan, tú puedes tener una lesión muy grave ahí. Sobre todo si van dormidos. ¿Es diferente si van dormidos o si van despiertos? Si van de espaldas no hay ningún problema porque todo lo hace la silla, pero un peque de frente, con un arnés, dormido con la cabeza así, en un frenazo, tienes, perdonadme, la muerte del conejo, por favor. ¿Qué hacemos? Ya. ¿Y cuánto? ¿10, 15 kilómetros? ¿20 kilómetros por hora? Ya. Es que la gente además, incluso yo creo que muchas veces también pensamos siempre en nuestra manera de cómo nosotros sentimos las cosas. O sea, como persona adulta, 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros. Es que es como decir, voy andando más rápido, ¿no? Entonces, como que ni lo piensas, pero es verdad. Hay que pasar esa medida a ese bebé que realmente no es su ámbito, ¿no? O sea, realmente un bebé no tampoco debería, no es el ámbito, es el ámbito de una persona adulta que conduce y demás. Tampoco. Un coche con ruedas nunca es el ámbito de nadie. Nuestro cuerpo no está diseñado para desplazarse por ruedas a cierta velocidad. También, o sea, también. No, también. Lo que pasa es que si tú vas bajando el nivel de resistencia, te das cuenta que para hacerte mucho daño tú, tienen que ocurrir una serie de cosas que no se tienen que dar con un niño, que son muchísimo más flojas. ¿Y por qué pensamos así? Porque no hemos experimentado el descontrol dentro de un vehículo. A mí no me cuesta ningún esfuerzo, ni a mi personal, vender una silla según una familia que ha experimentado en sus propias carnes un accidente. Porque saben que dentro del coche no tienes control absolutamente de nada. Y de que no te has enterado y te has visto de repente dentro de un amasijo de hierro. No, pero eso sí pasa, ¿no? Y la has hablado con personas de, yo no sé qué pasó, y de repente, ¡pum! No me di ni cuenta. No me di cuenta, ¡plas! Y además, nuestro cerebro, que tiende a protegernos, bloquea los recuerdos de eso. Sí, eso es verdad. Bloquea esos recuerdos, ¿vale? Pero sí, tu percepción del riesgo es, si a mí, es que la lectura es diferente ahí, porque la lectura es, si a mí me ha pasado esto, no me quiero ni imaginar lo que le habría pasado a él, que es mucho más pequeño, que es mucho más frágil, que es completamente al revés. Mientras que cuando no has estado ahí, tú dices, es que no pasa nada, porque a mí no me pasa nada. Ahí está el error. Pero es un error de razonamiento rápido al que nos lleva nuestro cerebro, lamentablemente, sin nuestro control. Y esto sí quiero destacarlo, ¿vale? Porque del mismo modo que el adulto tiende a pensar que al niño no le va a pasar nada porque a él no le pasa nada, desde el otro lado que se escucha esa argumentación por parte de quienes sabemos que hay riesgos, no podemos hacer la lectura de que a esa persona, a su hijo, no le importa. No es un tema voluntario, es un tema cognitivo, es un tema de que no estás viendo un riesgo, porque si lo vieras, funcionarías de otra manera. Entonces, del mismo modo que le pedimos a las familias, o le pido a las familias, que por favor no simplifiquen una situación en la que su hijo puede caer en un riesgo muy alto, aunque a ellos no les pasará nada, dada su resistencia, les pido a los vendedores de la tienda que por favor no asuman que cuando una pareja no entiende el riesgo es porque no le importa a su hijo, porque es muy cruel, y no es verdad. Es que sencillamente no estamos encontrando las palabras para hacerles entender ese riesgo, y habrá que seguir intentándolo de otra manera, pero no es un tema voluntario. Ningún padre, ninguna madre pone a su hijo en riesgo en su sano juicio de forma deliberada, ninguno. Bueno, lo bueno es que de años para atrás ahora cada vez tenemos más información, hay más YouTube, hay más cosas que... Entonces yo creo que también vivimos, ¿no?, en una época en que la gente está un poquitín más concienciada. Según y quién, piensas? Según y quién, no. Si estamos en un momento en el que se han visto en las noticias 3 accidentes de tráfico, la gente de repente se sensibiliza mucho. Pero si pasa mucho tiempo sin saber nada de esto, se banaliza. Sí, ¿no? Se tranquiliza. Se banaliza. Entonces, es verdad que hemos subido un escalón, porque, en fin, ya hay muy poca gente que no te lleve al niño en silla, pero ahora tenemos que subir el siguiente escalón y decir, no me lo lleves en cualquier silla. Llévamelo en una silla que sea eficaz, porque para comprarte una silla que no es eficaz no necesitas una silla. Una silla no eficaz no te va a proteger, no te va a cubrir.
¿vale? Entonces hay que subir al siguiente escalón, pero, ¿vale? ¿Y qué es una silla eficaz? Necesito que me escuches. Y necesito que cuando yo te diga que de espaldas es más seguro y que no le molestan las piernas, me creas y confíes en mí, no en ti y en tu criterio, porque a ti te está engañando tu falta de experiencia en lo que sucede en un coche. Pero en mí, que veo muchas cosas, te digo, fíjate una cosa, yo ahora que estoy estudiando la carrera de criminología me estoy encontrando con muchos perfiles profesionales que atienden escenarios violentos, de muchos tipos, ¿vale? Médicos, policías, de muchos tipos y muchos tipos de bomberos, tal, y están haciendo este grado, ¿vale? Algunos están como alumnos y otros están como profesores. Y yo me estoy dedicando a hacer una pregunta a todos ellos, de manera separada, ¿vale? Es decir, ¿cuál es ese escenario al que no te quieres enfrentar nunca? Y uno espera que le digan, pues yo que sé, un precipitado, un arrollado por un tren, una serie, ¿vale? Uno se pone un asesinato, todos te dicen, además, así, uno en el que haya un niño. Uno en el que la víctima sea un niño. No quiero eso, no lo supero. Entonces, sabemos qué pasa. Y hay veces que lamentablemente no se puede evitar, pero en el coche se puede. Y esa es siempre mi respuesta. Hay un sistema que esto lo evita. Es verdad. No te arriesgues. Pregunta número 3. ¿Qué significa que una silla esté homologada? Que es igual que otra. Ni más ni menos. O sea, se tiende a idealizar el concepto de homologación, pero homólogo es una cosa igual a la otra. Entonces, si yo pongo un producto en el mercado que cumple una serie de requisitos que no son de seguridad, son una serie de requisitos que están mucho más relacionados con la capacidad que tiene esa empresa de fabricar en cadena que con la seguridad del sistema. Okay. Porque tú imagínate, o sea, al final, ¿qué es una homologación? Yo me cojo un producto tipo y le someto una serie de pruebas que no son exigentes, como no lo es la moto. Tú tienes cascos de 30 euros en el Lidl y tienes cascos de 600 euros. Totalmente. Bien, y tú eres capaz como adulto de deducir que el de 30 euros, lo mismo que el otro, no te va a proteger. No, pero bueno, además lo notas. Yo además tengo moto, el mío es de 300, así que... Vale. Y es un buen casco y tal. Y por cierto, es un casco que, ya hablando de sillas, que si yo de repente se me cae un segundo, ya no me vale. Nunca más Me lo puedo poner. Eso es, y por eso, y también el no me quiten el casco, este tipo de cosas, lo sabemos de las motos, pero ¿qué más tienes? Tienes una cazadora, que lleva coderas, que lleva rodilleras, llevas botas. ¿Te obliga la ley? Antes, yo me supongo que sí. Bueno, no, lo de la ropa no, pero el casco sí. Vale, tenemos entonces, desde el punto de vista de la legislación, un dispositivo de 30 pavos con el que ya vas legal por la calle. Y el resto lo has añadido tú, porque has querido. Sí. Bien, la homologación es la misma y la legislación es la misma. Pero hay que legislar para lo bajito. ¿Y qué es lo bajito en un casco de moto? Que tu cabeza no toque directamente contra el suelo, ¿verdad? Sí. Pues en una silla es que esa silla no salga volando. Fin. Lo que pase si no sale dependerá de las medidas de seguridad a mayores. Entonces, ¿qué es homologar? Conseguir que la silla no salga volando en un escenario y que haga una cosita más, pero ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me llevo a homologar un producto real que cumple esa prueba, pero ¿cómo me aseguro yo de que el resto de productos que se van a vender en el mercado durante 3 o 4 años son exactamente igual que este? Y no me han cambiado los materiales, y no le han puesto unos arneses diferentes, y no le han cambiado, son más grandes o más pequeños, o tal, mediante el proceso de homologación. Es decir, mediante la garantía que el mercado ofrece de que lo que en su día se probó va a ser exactamente igual que lo que tú te vas a llevar a tu casa. Ahora, cómo quede el bebé en esa silla no es asunto ni de la homologación ni del laboratorio. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que confundimos, y es normal, por cómo somos, homologado es igual a seguro, y es igual a, pues bueno, como está homologado, pues es igual la homologación de ese supermercado que la homologación de una tienda sofisticada.
Ya, pero no es verdad. Homologado es igual a legal. Mm, Y la legalidad legisla desde los mínimos. ok. No legisla desde los máximos. ¿Por qué? Porque se dejaría mucha población fuera. Entonces, si tú tienes un casco de moto del Lidl de 35 pavos, te vuelvo a hacer la misma cuenta que hago siempre yo con estas cosas. ¿Cuánto le ha costado el Lidl? No sé, yo es que nunca me compraría, Vale. tal y como va la moto, ni de broma. Vale, pero ¿sabes por qué? Ya, bueno, pero un casco de 30 euros que le habrá costado 10. 10. ¿Y cuánto le ha costado al que lo ha fabricado? Más el transporte, más todo lo que le han metido al casco de bonito. Que decir, vamos a hablar desde el punto de vista de la seguridad. Pero hay una cosa que has dicho que no quiero que pases por alto. Es que yo nunca, eres motera, nunca me compraría. ¿Y sabes por qué? Porque tu cabeza es la que va dentro de ese casco. ¿Vale? En el sector de las sillas infantiles, el que compra es un consumidor diferente al que lo usa. Y nos cuesta mucho sentarnos como adultos en sillitas y bajarnos al nivel de un niño con sus... Ahora lo podemos hacer. Yo invito a la gente, si quieres saber cómo viaja un niño en una silla, yo invito a que se bajen al coche con 3 cajas de bricks de leche sobre la cabeza y se aten a un arnés y le digan al otro que arranque el coche. A ver lo que aguanta ese cuello. Y me explico, es el 25% del peso total de su cuerpo sobre el cuello. En un adulto es un 6%. Ya. En un cuello que está osificado frente al de un niño que no. Entonces no estamos en las mismas condiciones. Yo tengo un casco en la tienda en Nordic con el peso que cuando alguien lo pone en duda digo, toma, ponte debajo del casco y le suelto el casco y hace... ¡ah! Digo, pues eso es lo que está soportando tu bebé ahora mismo. ¿Pero esto cómo puede ser? Bueno, pues porque anatómicamente estamos desarrollados así. Entonces, si yo a esto le meto una velocidad y una aceleración, o sea, ¿tú te das cuenta de por qué yo te decía antes lo que además se agravaba si van dormidos? Es que es placa, es placa. O sea, no, por favor, no hagamos esto, ¿vale? Pero sí me quiero quedar con eso que tú has dicho por la rotundidad con lo que lo has dicho. Cristina, yo no me compro esto. Ni de broma. Ni de broma, es tu cabeza. ¿Te has caído en una moto alguna vez? Nunca. Mejor. ¿Tú? No. Pues bien. Es que no me monto. Difícilmente me voy a caer. Pero sí me he dado algún golpe con el coche y no tienes control. Eso es verdad. ¿Te crees que, y sobre todo, y esto tienes ocurre control. porque esto también lo hemos leído en el foro y demás, que claro, como vas conduciendo tú, y hemos leído también mamás que nos dicen, bueno, pero yo es que hago el trayecto de mi casa al cole o de mi casa a la guardia, son 10 minutos. Son Pues vete 10 andando. minutos, son 10 minutos, voy no sé qué, sí, pero tengo 3 niños, son 10 minutos, no es nada, y yo voy a 20 kilómetros por hora o menos, ya, cuidado. Cuidado. Es que se ha dado el caso de lesiones muy graves sin ni siquiera que haya habido un impacto, un frenazo brusco. Claro. Porque iban dormidos. Van dormidos, te iba a decir ahora, claro, ese bebé dormido es diferente. Claro, entonces de espaldas no. Porque es que cuando van dormidos la cabeza cuelga y antes de un impacto siempre hay un preimpacto. Antes, ¿no? ¡Ay, que me doy! Y entonces frenas. En ese acto de frenar, que no es tan brusco como un impacto, tú ya estás adelantando la cabeza, la estás colocando en una posición muy negativa. Si luego viene el impacto, es que es súper frágil, ¿vale? Lo ves, ¿no? Pero si yo le doy la vuelta, en ese preimpacto lo que hace la cabeza, en el caso de que fuera colgando, que podría ser, es colocarse ya contra el respaldo de la silla. Entonces cuando viene el impacto, está perfectamente alineado, que es como tiene que estar. Entonces, mientras que en una posición todo juega a favor, incluso en escenarios en los que tú no sobrevivirías, en la otra posición todo juega en contra, incluso en escenarios en los que tú dices, pero es que si ni siquiera ha tenido un golpe con el coche, ya, pero ha experimentado una aceleración. Por eso si tú es de aquí a aquí son 10 minutos, vete andando, pero si te vas a ir en coche, por favor asume tu responsabilidad y átalos bien en dispositivos que les protejan. Pregunta número 4. Vamos a hablar de los elevadores en el respaldo. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué kilos? Elevadores sin el respaldo. Sin el respaldo. ¿A partir de qué edad? Mira, cuando no se duerman. Ok. 7, 8 años.
¿vale? El problema del respaldo, el respaldo presenta soluciones y problemas, ¿vale? Vamos a hablar primero de las soluciones y luego de los problemas. El respaldo presenta como solución que al venir la sujeción desde arriba, cuando se nos duermen en el coche, les sujeta muy bien. ¿Por qué? Porque el cinturón es un retenedor, pero no es un inmovilizador. El cinturón de seguridad, si tú caes despacito, te deja caer. Sí. ¿Vale? Entonces, si tenemos un peque dormido que no está bien sujetado por el hombro y se empieza a ir poco a poco hacia adelante, va a acabar con la cabeza en las rodillas. Sí. Y ahí, en esa posición, necesitamos muy poca velocidad para hacerle mucho daño. Yeah. Porque se considera que está, como se llama en inglés, out of position. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes un elevador que viene con una hebilla desde aquí, que le inmoviliza, tienes más probabilidades de que aún dormido mantenga su postura. Y si es un elevador bien elegido, además, compatible con ese vehículo y que se funde bien con el interior del vehículo, pues vas a tener una posición cómoda en la que va a ir bien más sujeto. segura. ¿Vale? Entonces, el problema de la seguridad en este tipo de dispositivos comienza cuando duermen, porque cuando están despiertos te pueden cambiar la posición y tal, pero si tú les pones en un dispositivo cómodo e incluso les pones un dispositivo en los pies para que tengan un punto de apoyo, ellos van a ir cómodos, van a ir bien sentados. Ese no es el problema. Entonces, digo, esa es la solución del respaldo. Bien, porque se me duermen. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la principal causa de lesión en un impacto en dispositivos de frente es el golpe de la cabeza contra el respaldo del asiento delantero, porque no guardamos en general una medida de seguridad de longitud necesaria, ¿vale? Lo que es una distancia de seguridad, no una medida, una distancia de seguridad. Bien, ese respaldo me está adelantando la cabeza. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo que llevar el respaldo? A medida que se van haciendo mayores, que encima la cabeza llega más lejos, yo tengo que sopesar el riesgo. Es decir, tengo que, en aquellas circunstancias en las que se me duerma, usar el respaldo, porque de la otra manera sí o sí voy a tener una mala posición. En aquellas circunstancias en las que no se me duerma, distanciarle del punto de impacto. Y entonces es sin respaldo. Esa es la cuestión, eso es sin respaldo. Entonces, ¿cuándo dejan de dormirse en un coche? 7, 8 años. 7, 8 años. Es un poco la... Entonces, más o menos son entre 130 a 135 centímetros de altura, 7, 8 años, 25, 27 kilos... Pero este rollo de llevar hasta el infinito y más allá con respaldo, porque el 1,50 m, que porque tal, que es lo que dicen muchos, no es verdad. Cuanto más alto soy, sí, más lejos llego. Más daño me hace que me acerques. Si no me duermo, quítamelo. Y si me duermo porque me pego un viaje largo, pónmelo. Ok. Pero donde normalmente nos movemos, que es en ciudad, en los trayectos de ir y venir a recogerles de los diferentes sitios o actividades a las que van, si ya no se duermen, quítaselo. Ahora, no se lo quites antes de cierta edad porque sabes que van a caer rendidos en el coche. Sí. Y por eso te digo, 7, 8 años, 130, Les gusta el 35 movimiento centímetros. y se duermen. Se duermen, vienen agotados, salen del colegio agotados, nos los dejan que de verdad hechos polvo, y si tienen actividades extraescolares, o sea, es que las criaturas se duermen, ¿vale? Por eso es, y por supuesto desmitificar aquí ahora que el respaldo sea un quitamultas, o sea, el elevador sin respaldo sea un quitamultas, no es verdad. El elevador sin respaldo es un elemento, es un dispositivo muy útil y que ha salvado muchas vidas. Lo que pasa es que hay que saber utilizarlo. Si tú me lo pones con bebés muy pequeñitos, evidentemente no les va a proteger porque ni siquiera les va a guiar bien el cinturón. Claro. Pero si me lo pones con un niño de la edad que realmente se le ajusta bien, es un dispositivo muy eficaz. ¿Por qué? Porque el que retiene ahí protege ese cinturón de seguridad. Así que la misión de ese dispositivo es, primero, colocar al ocupante en la posición en la que ese cinturón de seguridad toque con las zonas de su cuerpo que realmente sean efectivas para hacer esa retención, punto 1, y punto 2, no interferir con nada dentro de ese coche que afecte al resultado del cinturón de seguridad.
¿vale? Y me estoy refiriendo a estos respaldos abultados con cositas por aquí que me desplazan la silla y que en lugar de venir un cinturón recto que tensa rápido, me le meten mayor porque Porque no cabe tampoco con... Me la desplazan, entonces un cinturón que tiene que caber así, de repente se encuentra... Que tiene que caer así, de repente se encuentra haciendo este recorrido. Ya con no, lo cual, claro, seguro. con lo cual, para que haga así, Ya. me tengo yo que adelantar. Pues ya estoy a mitad de camino del problema. ¿Y ahí es donde me vas a frenar? Pues tengo un problema. En fin, tenemos que incordiar lo menos posible las cositas con las que viene el coche que están muy bien puestas. Y el elevador sin respaldo es la solución para que a partir de cierta edad esas cositas funcionen mejor. Y por debajo de esa edad, pues está el sistema de respaldo para estas circunstancias en las que yo te decía antes. Y ya, la pregunta número 5, se le cae la cabeza mucho al bebé. ¿Qué hacemos? ¿De frente o de espaldas? De frente ya hemos visto lo que hay. De espaldas. Pues de espaldas buscar un sistema en el que la cabeza vaya bien apoyada. Yo voy a explicar aquí por qué pasa esto, ¿vale? ¿Dónde está la solución? La parte occipital de un bebé está mucho más abultada que la de un adulto. Entonces, en el mismo plano, tenemos una cabeza que se cae hacia adelante porque tiene mucho bulto aquí detrás. Entonces, si yo tengo un bebé en un dispositivo... Primero, lo ideal es probar el dispositivo antes de comprarlo para asegurarnos, pero cuando estás embarazada, pues eso no lo puedes hacer, porque no estás bebé, ¿vale? Entonces, si esto te pasa con un dispositivo que ya tienes, la manera de resolverlo es colocándole algo en la espalda que adelante el tronco para que por inercia la cabeza caiga hacia atrás y se salve esta parte, ¿vale? Entonces, claro, todo esto va a depender de la calidad del dispositivo que tú tengas y de lo mucho que el fabricante se haya currado que ese dispositivo no le pase eso. En ningún caso la solución pasa por tumbar mucho esa silla. En el momento en el que una silla tú la tumbas mucho, todos los beneficios que tiene la posición a contramarcha los vas perdiendo. ¿Vale? Entonces hay muchas sillas ahora mismo, sobre todo de cara a la nueva normativa de homologación, que permiten que tumben mucho. Y como en el mercado de las sillas o en el sector de la seguridad infantil el producto va por delante de la evidencia científica y no al revés como en el resto de cosas, pues supongo que dentro de 5 o 6 años vendrán los científicos a decir, oh cielos, lo que estábamos haciendo, que hemos tenido tantos fallecimientos porque ha salido proyectado. Pero hay que esperar a que eso pase para que vengan los científicos y levanten la mano y digan no tumben a los niños, cosa que ya sabíamos desde hace muchos años, que no se les puede tumbar. Porque esto, a contramarcha, es al contrario del sentido de la marcha o de espaldas al sentido de la aceleración del coche. Si tú lo tumbas ya no va de espaldas al sentido de la aceleración del coche, va de cabeza. Va como un proyectil. Exactamente. ¿Vale? Entonces, en ningún caso, si a un niño se le cae la cabeza, la solución pasa por tumbarle más la silla. La solución pasa porque esta cabeza que por inercia cae hacia adelante, hagamos un reposicionamiento del tronco para que por inercia caiga hacia atrás. Y eso pasa por llevar una silla lo más recta posible, evidentemente, lo más recta posible, pero si se nos cae porque toca el occipucio tanto que no le deja, entonces adelantamos el torso y le dejamos caer hacia atrás. Esa es la solución, y no una silla muy tumbada. Y si ya la tienes y no tumba y se le cae la cabeza, pues entonces haz lo que yo te digo, le pones una toallita doblada, que son soluciones de abuela, detrás de la espalda para adelantarle un poquito y que caiga para atrás. En ningún caso, ni de frente ni de espaldas, queremos a un peque con una cabeza colgando, en ningún caso. Es peligroso. Aunque de frente es más peligroso, de espaldas tenemos también riesgos. ¿Por qué? Porque si la cabeza va colgando, en ese preimpacto, ¿vale? Si es una cosa muy fuerte, hay un golpe hacia atrás, no lo queremos. No lo queremos. Entonces la cabeza la queremos en contacto siempre con la silla, siempre. Porque en ese preimpacto se va a colocar mejor. Pero si va aquí y tiene que pegar un golpe fuerte hacia atrás, a nivel de cuello y a nivel de cabeza no nos interesa. En ningún caso es favorable que vaya una cabeza colgando. Aunque las consecuencias de frente son infinitamente más graves que de espaldas. Sí, infinitamente más graves. O sea, la diferencia de espaldas es que a lo mejor se despierta. Pero no lo queremos. No, pero delante, clac. Pero delante tenemos... Se ponen los pelos de punta nada más que de pensarlo.
Y como te tenemos aquí, pregunta número 6, sacada de la manga. Venga, Nos a hacía ver. falta. ¿Cuál es el mito más espeluznante que has escuchado en tus años de carrera? ¿Cuál es el de las piernas? Espeluznante en el Sí, sentido de que... horrible que digas, Dios mío, ¿cómo está este mito por aquí? ¿O por qué cree la es gente que todos esto? hacen ruido, es que al final es que todos hacen mucho ruido. El que me molesta mucho a mí personalmente, el que más me indigna, es el de no quiere. No quiere ir a contramarse, ya claro, porque Me no te indigna ve mucho. o llora mucho. Me indigna mucho, porque el adulto eres tú, ¿vale? O sea, a lo mejor hay gente al que le moleste otras cosas, ¿vale? A mí como profesional que tiene la capacidad de medir el riesgo, porque yo sí estoy en contacto con cosas, con situaciones, ¿vale? Es el de no quiere, es decir, ese no quiere, si tú le cambias de posición porque no quiere y pasa algo, cuando mañana te pregunte ¿por qué? ¿Le vas a responder, cariño, porque tú no querías? Y te va a decir, pero si la madre eres tú, pues el padre, ¿no? Por favor, antes de tomar una decisión en base a lo que quiere o no quiere un bebé, que no tiene criterio para querer, como no lo tiene para otras cosas en las que tú pones límites, y por eso le tapas los enchufes, y por eso no le dejas jugar con chinchetas, y por eso no le dejas jugar con tijeras, y por eso estás pendiente de él alrededor de la piscina, y le pones cosas para que... Igual que haces todo esto... Porque a lo mejor, ¿qué pasa? Que si te dice, ay, es que me molesta el flotador, el chaleco de flotación, Sí. que los hacen cada vez mejores, la verdad, porque es que no hacen ninguna rozadura, pero bueno, esto ha tenido una evolución. Sí. Antes a lo mejor tenían más fallitos. Ay, quítamelo, no te lo quito. No te lo quito porque te ahogas, criatura. Es que no quería. Hola, no, o sea, vamos a ver, en la voluntad, un niño con 5 años, con 6, con 7 años no tiene voluntad para decidir sobre su vida, porque si la tuviera, no lo haría. De hecho, es interesantísimo ver las conversaciones que tienen entre ellos a partir de cierta edad con respecto a este tema, porque se ha dado alguna circunstancia en la que yo, por ejemplo, he tenido asientos girados. Como cuando ya no me cabían en sillas a contramarcha, pues le hice a mi pobre marido y a mis hijas viajar en un vehículo que permitía girar los asientos. Y en ese vehículo a veces pues se montaban otros niños que iban de frente con su sistema de retención. Y venía la pregunta. Y la pregunta es, ¿y tú por qué viajas así de espaldas y yo así? ¿No? Sí, con los chiquitillos son. Claro, y entonces la de espaldas te dice, porque cuando me duermo aquí no me pasa nada y no me hago daño, y cuando voy ahí se me cae la cabeza y me hago daño. Ojo. Y es un frenazo. Es decir, son capaces de discernir que hay cosas que les hacen daño, pero cuando no son capaces de discernir eso, para eso está el adulto. Entonces, el no quiere, a mí personalmente, a Cristina Barroso, me saca mucho de quicio, porque digo, ¿qué tecla tengo yo que tocar para que tú entiendas que esto no es una cuestión de voluntad de un niño de 4 años, que además es la víctima potencial de lo que aquí puede pasar? Que es la víctima, que es que se habla mucho en una situación de este tipo de todo lo que rodea a ese siniestro, a la familia, a los abuelos y tal. Perdona, es que la víctima es uno. En pequeño. Que todo el mundo a su alrededor ha decidido por él. Ya. Y que la única cosa que ha dicho la criatura es, ni la quiero. Bueno, pero vamos a negociar. A ver, ¿por qué no quieres? Es que no te veo, un espejo. Es que me aburro, tu osito de peluche que no te hace daño si sale volando. Es que, vamos a ver qué es lo que no quieres. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es que no veo, te quito el reposacabezas y ves todo el paisaje. Cosa que no puedo hacer con los asientos delanteros porque lo necesito yo que voy delante. En fin. Ya. Entonces, ¿es que no quiere o es que no quieres tú? ¿O es que no quieres tú? Porque hay otras cosas que quiera o no quiera no son negociables. Entonces, hay veces que vamos viajando con ellos de espaldas a según qué edad y vamos, ¿vas bien, cariño? ¿Vas bien? ¿No te importa no verme? ¿Ves bien? ¿Estás bien? ¿Vas
joder, es que llega un momento en el que el niño te dice, pues no quiero seguir yendo así. Deja de taladrarme. que yo iba bien, iba tranquilo, ¿sabes? O sea, es que muchas veces los adultos somos los de queremos que nos dé la razón, entonces no. Y otras veces no, pero es que no quiere eso y no quiere 1000 millones de cosas más. O sea, la personalidad del peque que no quiere ciertas cosas se extiende a un montón de cosas. Y cambian según el día. Y cambian según el día. O la hora, o sea, que también hay que decir eso, ¿no? Entonces con otras cosas no. No, mira, es que tengo un hijo celíaco, pero es que él quiere probar lo otro todo el rato. Pues mira, no se lo des. Si tiene alergia a los cacahuetes, por mucho que él quiera comer cacahuetes, no le puedes dar cacahuete, ¿verdad? No. Que eres el adulto. No, es que llora. Pues toma cacahuetes y ya nos vamos al hospital. Hombre, vamos a poner un poquito de por favor en esto, ¿no? Entonces ese sí es el mito que más a mí personalmente más ruido me hace. Y el resto los comprendo porque yo he estado ahí en todos ellos. Es decir, yo no nací sabiendo esto. Yo descubrí el tema de la contramarcha cuando mis hijas eran relativamente mayorcitas y por eso me compré una furgoneta, ¿vale? Porque ya habían agotado esa edad. Y cuando a mí me exponen estos argumentos, todos los razonamientos que cualquier padre al que se lo expones te hace ahora me lo hice yo, así que lo entiendo. Lo que pasa es que hay que bajarse de ahí. El que no iba a sostener yo bajo ningún concepto es el de no, es que la niña no quiere. Bueno, cuando sea madre comerá huevos, como se suele decir. Vale, pues cuando tú tengas los tuyos ya decides, pero tú que eres mi hija vas a ir como yo te diga aquí. Tampoco quieren comer verduras, ni quieren irse a la cama, ni quieren bañarse. Entonces, pero ya hay dos maneras de hacerlo, por las buenas o por las malas. Yo abogo por ir por las buenas, evidentemente. Y por supuesto que se puede, todo es negociable con ellos. Si luego a los bebés, si les dices, oye, esto es bonito, esto es divertido, claro, les pones un peluche, espacial. Les pones la música, te ven con el espejo, o sea, si me dijeras, pero se puede, realmente sí se puede. Madre mía, qué cosas, no hay cosas en el planeta Tierra más moldeable que la personalidad de un niño, que el carácter de un niño, que... A ver, en según qué cosas, y si ellos... Lo que pasa es que se escuchan a la mamá, yo por ejemplo tengo unos amigos que el papá obviamente a contramarcha siempre, pero la mamá se siente insegura porque quiere y necesita ver al bebé. Pues que se ponga detrás. Claro, pero entonces, claro, ese pequeño está escuchando en su casa, mamá dice una cosa, papá dice otra, entonces también, obviamente, claro, a veces cogen esa de, pues si mamá dice esto y paso más horas con mamá que con papá, pues obviamente me voy por el lado de mamá. Entonces lo que tú dices también es como tú lo pongas y lo dibujes. Al final del día hay que ir por la seguridad y punto. Lo veremos más adelante, porque todos estos peques por los que estamos peleando ahora que vayan de espaldas van a hacer muy bien su trabajo cuando sean padres. Sí. Que es donde está Suecia ahora, que muchas veces dices, no, es que los suecos lo hacen todo bien, no, es que los suecos tienen una trayectoria de más de medio generaciones. Siglo. Claro. Entonces el padre que está poniendo a la niña hoy en la silla, es que a él le llevaron así. Entonces no, es un no cuestionable, y te vas a un taxi y pides un taxi con una silla para un niño de 4 años y te vienen con una silla de espaldas. Siempre. Claro, pero es que generacionalmente ese y es culturalmente han pasado por algo que nosotros estamos pasando, y lo dicho, ahora hemos avanzado muchísimo y todavía nos queda. Sí, pero el no quieren, lo siento familias, pero el no quieren no os lo compro a ninguno, porque las consecuencias las paga una criatura que en realidad no tenía que haber decidido eso. Porque no era capaz, o sea, vamos a ver, porque no era capaz de dimensionar los riesgos. O sea, no, porque no tiene que decidir no puede, tampoco. Pero sí, pero porque no es capaz, o sea, yo estoy convencida de que tú le dices a un niño, mira, en esta silla te vas a hacer mucha pupa y en esta no, te va a decir, pues aquí. Claro. Obviamente. Lógico. Es que es tan sencillo como ese razonamiento, yo no me quiero hacer pupa. Pues aquí te la haces y aquí no. Entonces, si no es capaz de ver lo que va a haber más allá, no le dejes decidir sobre aquello que le pueda ocasionar un daño, porque para eso estás. Pues nada, Cristina, aquí ha venido tu cuestión. ¿Ha sido difícil? No, ha sido fácil. Lo que pasa es que yo, como soy así de vehemente, pues digo las cosas como las digo, pero al final lo que yo busco es que las decisiones que se tomen desde el punto de vista de los adultos hagan mucho bien a la infancia, que son los que lo necesitan, y si mi discurso no mola porque es muy vehemente, pues que busquen a alguien con un discurso mucho más light, pero por favor que hagan caso, de espaldas el mayor tiempo posible, que se olviden de los mitos y que es una responsabilidad muy grande traer un hijo al mundo y hay que cuidarles. Pues nosotros nos quedamos con tu historia, nos encanta. Gracias.
y a vosotros os esperamos aquí el próximo día. Ya no más, ya no más, ya no más.